Muy buenos días, compañeros. Hoy estamos muy felices de con mi compañera Mariana Arzayús y mi persona Juan Manuel Muñoz de hacerles la presentación de este tema falla cardíaca, junto a nuestra tutora, la doctora Karen Coral. Queremos hacerles saber que toda la información fue sacada de la Guía 2021 de la Sociedad Europea de Cardiología, junto a su actualización en 2023, y adicionalmente les traemos algunos datos, algunas diferencias de la última guía del 2024 del Colegio Americano de Cardiología. Estamos muy contentos de presentarles este tema. En el índice, pues vamos a tratar los temas de falla cardíaca aguda y falla cardíaca crónica. Dentro de la crónica vamos a tratar lo que es la definición, la clasificación, la epidemiología, la etiología, el diagnóstico y el tratamiento. De la falla cardíaca aguda vamos a tratar la definición, la etiología, los fenotipos y el tratamiento. Adicionalmente les traemos lo que se dijo de nuevo en la actualización de la guía 2023 a comparación de la 2021 de la Sociedad Europea de Cardiología. Y por último, les dejamos un caso clínico para rectificar sus conocimientos sobre esta temática. Queremos empezar con la falla cardíaca crónica. Bueno, su definición es síntomas y signos de la falla cardíaca causados por una alteración funcional y o estructural del corazón, las cuales producen una elevación de presiones intracardíacas o un gasto cardíaco inadecuado en reposo o durante el ejercicio. En la falla cardíaca crónica tienes varias clasificaciones. Vamos a empezar definiendo lo que es la clasificación según la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la cual tenemos cuatro tipos. Tenemos la falla cardíaca con FEBI reducida, que es signos y síntomas más una FEBI menor o igual al 40%. Tenemos la ligeramente reducida con signos y síntomas y una FEBI entre el 41 y 49%. Tenemos una FEBI conservada con signos y síntomas con una FEBI mayor al 50% y adicionalmente se tiene que haber una evidencia objetiva de anomalías cardíacas estructurales o funcionales compatibles con la disfunción diastólica o altas presiones del llenado del ventrículo izquierdo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la FEBI conservada es la única que tiene tres criterios. Las demás solo tienen los dos que ya mencionamos. Adicionalmente, tenemos un tercer tipo que sería la falla cardíaca con FEI mejorada, que se define como todo paciente con FEI menor del 40% que después de usar una terapia médica tiene un aumento mínimo del 10% de su FEI en una segunda medición. Después tenemos la clasificación de la NIJA, que esta sobre todo nos habla de la gravedad de los síntomas y de la actividad física del paciente, donde tenemos clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, donde la clase 1 viene siendo sin limitaciones de la actividad física, la clase 2 viene siendo una leve limitación a la actividad física, la clase 3 viene siendo una marcada limitación a la actividad física y la clase 4 ya viene siendo la incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin malestar. De aquí seguimos con la clasificación de la AJA, donde tenemos cuatro estadios, A, B, C y D, los cuales son estadio A, un paciente asintomático con alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca sin anomalías estructurales o funcional identificada. Mientras que la B son pacientes igualmente asintomáticos, pero esta vez con una enfermedad cardíaca estructural claramente reconocida. La C ya viene siendo un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca sintomática, que la cual se asocia también a una enfermedad estructural subyacente. Y por último tenemos el estadio D, donde son pacientes con enfermedad cardíaca estructural avanzada y síntomas acusados de insuficiencia cardíaca en reposo, a pesar del tratamiento médico óptimo. Esto es lo que diferencia la C de la D. Aquí les traje un poco de epidemiología y de pronóstico, donde tenemos que la incidencia total está en aumento debido al envejecimiento de la población general. También tenemos, pues, esta tiene una prevalencia según la edad, donde desde alrededor del 1% en menores de 55 años a más del 10% en mayores de 70 años. También tenemos una mortalidad del 53% a los 5 años. Tenemos el 60% de los pacientes con una FEBI reducida, el 24% con una FEI ligeramente reducida y el 16% con una FEI conservada. También tenemos que más del 50% de los pacientes con esta patología son mujeres. Tenemos que un paciente con una insuficiencia cardíaca con una FEI conservada tiene mejor supervivencia que el de la reducida. Y por último, tenemos que los pacientes que progresan de una FEI ligeramente reducida a una FEI reducida tienen peor pronóstico. Bueno, de aquí seguimos con lo que es la etiología. Les hemos dividido las etiologías en dos cuadros. En el cuadro rojo vemos las etiologías sobre todo de origen cardíaco, mientras que en el cuadro gris tenemos las etiologías de más origen sistémico. Dentro de las
cardíacas tenemos la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial, tenemos las enfermedades valvulares, arritmias, cardiopatías, enfermedad cardíaca congestiva y las infecciones. Perdón, enfermedad cardíaca congénita. Y entre las sistémicas ya tenemos lo que son las enfermedades endomiocárdicas, enfermedades metabólicas, las enfermedades neuromusculares, las infiltrativas, etc. Aquí les traemos una tabla de los signos y síntomas, tanto más típicos y menos típicos, y más específicos y menos específicos, sacados de la misma guía de la Sociedad Europea. También les traemos lo que son los exámenes recomendados con sus respectivos resultados que vamos a hallar en un paciente con falla cardíaca. Sobre todo me gustaría hacer relevancia en los péptidos natriuréticos, tanto el BNP como el proBNP, donde vamos a encontrar en los pacientes con una falla cardíaca mayor al 35% y mayor al 125. Tenemos el electrocardiograma, donde vamos a encontrar anomalías como una fibrilación auricular, ondas Q, hipertrofia del ventrículo izquierdo, complejos QRS prolongados, el ecocardiograma con dimensión de las cámaras, con una anomalías en la movilidad regional de la pared, etcétera. Tenemos también que en la radiografía de tórax podemos investigar otras causalidades como por ejemplo la disnea, y también podemos hacer unas pruebas sanguíneas, por ejemplo de urea, electrolitos, creatinina, hemograma, función hepática y tiroidea. De aquí ya les traigo lo que es el algoritmo diagnóstico, que básicamente nos va a ayudar, como le dice su nombre, a diagnosticar esta enfermedad. Entonces, que empezamos pues con una sospecha de un paciente con esta falla cardíaca, paciente que tiene cierta limitación al hacer ejercicio, que tiene disnea al hacer ejercicio en reposo, paciente que tenga factores de riesgo, paciente que puede tener un electrocardiograma anormal. En estos pacientes es en los que vamos a sospechar que tenga una falla cardíaca. En los de sospecha vamos a entrar a mandarles los preptios natriuréticos. Como vemos aquí, el proBNP mayor a 125, el BNP mayor a 35, nos va a dar una sospecha aún mayor de una falla cardíaca. ¿Con qué la vamos a entrar a confirmar? Pues con un ecocardiograma, donde si encontramos hallazgos anormales ya podemos decir que este paciente tiene un diagnóstico de insuficiencia cardíaca ya confirmada. ¿Cuál sería el paso siguiente? Pues entrar a clasificarla como ya se los había mencionado. Si es una FEBI reducida, ligeramente reducida, o si es una FEBI conservada. De acuerdo a esto, estudiaremos las etiologías y sobre todo el tratamiento. Ahora entramos al tratamiento de la FEBI reducida. El tratamiento de la FEBI reducida se basa en los llamados cuatro fantásticos. ¿Cuáles son los cuatro fantásticos? Los, los antagonistas receptores de mineralocorticoides, como por ejemplo la espironolactona, los beta bloqueadores, los inhibidores del canal SGLT2 y los ARNI, o también los IECA y los ARA2. Estos siempre van a ser los cuatro fundamentales para el tratamiento de la FEBI reducida. Y hay que tener en cuenta que estos fármacos, cuando se inician, estos van a tener una dosis inicial, la cual se va a ir subiendo paulatinamente hasta llegar a una dosis óptima de estos fármacos. También vamos a tener un tratamiento con una segunda línea en ciertos casos especiales, los cuales se mencionan aquí. Unos ejemplos son el uso de IECA o ARA2, porque ya hemos visto que anteriormente se prefería eran los ARNI, como el sacubitril valsartán. Pero en caso de pacientes que no soportan los dichos ARNI, podemos usar unos IECAs o unos ARA2. También tenemos el caso de la ivabradina, que me parece muy importante, sobre todo en pacientes que están indicados con FEBI menor al 35%, importante que tengan un ritmo sinusal y que mantengan una frecuencia cardíaca más de 70 latidos por minuto, pese al tratamiento médico óptimo, o en caso de que los pacientes no puedan usar los beta bloqueadores. En este caso usaríamos la ivabradina. También tenemos el caso del uso de los diuréticos de asa, que sobre todo se usan en pacientes que tengan síntomas congestivos, como por ejemplo que tengan hinchazón de las piernas, que tengan una nasarca, etc. Tenemos el uso de la hidralazina más el dinitrato, que es sobre todo en pacientes de raza negra, con una FEBI menor al 35% o menor al 45%, con una hija entre 3 y el 4, a pesar claramente de tener una terapia médica óptima. Y por último tenemos el uso de la digoxina, que sobre todo se usa en pacientes con una fibrilación auricular que también tengan una FEBI reducida pese al tratamiento médico óptimo. Es importante aclarar que en el uso de la digoxina debemos estar muy atentos a su concentración plasmática,
ya que esta debe mantenerse menos a 1.2 nanogramos sobre mililitro. Aquí nuevamente les traje otra tabla sacada de la guía misma, donde tenemos las dosis iniciales y la dosis objetiva de los fármacos anteriormente mencionados. Como les había dicho al inicio, adicionalmente a las guías europeas, también traemos la última actualización 2024 del Colegio Americano de Cardiología, donde tenemos la añadidura, por así decirlo, de un nuevo fármaco en uso para el paciente con una fiebre reducida, el cual sería siendo el Vericiguat. ¿Qué es el Vericiguat? Este es un fármaco oral de nueva generación, el cual tiene un mecanismo de acción de ser estimulador de la guanilato ciclasa soluble. ¿Qué significa esto? Que este va a actuar directamente sobre esa enzima, haciéndola más sensible al óxido nítrico y así facilitando y fortaleciendo la vía del óxido nítrico, la guanilato ciclasa soluble y el GMP cíclico. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Básicamente esto va a ser clave para la relajación muscular, la regulación de la presión arterial y la función cardíaca como tal. ¿Cuáles serían las indicaciones médicas? Esto funciona sobre todo como una terapia complementaria a un paciente que tenga una fracción de eyección reducida, que no se la ha podido controlar con los 4 fantásticos previamente ya explicados. Sobre todo está indicado en pacientes que hayan sido hospitalizados de una insuficiencia cardíaca con fe reducida o un empeoramiento ambulatorio de la insuficiencia cardíaca a pesar de recibir el tratamiento óptimo con los 4 fantásticos. La dosis inicial sería 2.5 miligramos vía oral una vez al día. Esta dosis se tiene que duplicar aproximadamente cada 2 semanas para llegar a su dosis óptima, que sería 10 miligramos vía oral una vez al día. Hay que hacer la aclaración de que este fármaco está contraindicado sobre todo en embarazo y en el uso concomitante de otros fármacos estimuladores de la guanilato ciclasa o nitratos. También en el tratamiento de la fiebre reducida se ha descrito el uso de cardiodesfibrilador implantable y el uso de cardioresincronizador. El uso de cardiodesfibrilador implantable sobre todo está indicado en pacientes con arritmias ventriculares potencialmente mortales y en el uso de sistemas transvenosos, los cuales previenen la bradicardia. Este cardiodesfibrilador tiene 2 indicaciones, una prevención primaria y una prevención secundaria. En la prevención primaria se va a recomendar sobre todo en pacientes con cardiopatías isquémicas con más de 3 meses de tratamiento médico óptimo que persisten con una fiebre menor a 35% y que tienen una hija entre 2 y el 3 con una expectativa de vida mayor a 1 año. Y también en cardiopatía no isquémica mayor a 3 meses con tratamiento médico óptimo que persiste menor a 35% de FEBI con hija 2 y 3, una expectativa mayor de 1 año de vida. ¿En qué está contraindicado? En los primeros 40 días posinfarto o un paciente que tenga una hija de 4. Y la prevención secundaria estaría indicado para pacientes con arritmias ventriculares inestables, haciendo la aclaración de que esta no puede ocurrir en las primeras 48 horas posinfarto o que tenga una causa reversible y que claramente tengan mayor a 1 año de expectativa de vida. Respecto al uso de cardioresincronizador, tenemos lo que es la recomendación en pacientes que tengan un QRS mayor a 150 ritmo sinusal con una FEI menor a 35% pese al tratamiento médico óptimo y que tengan un bloqueo de rama izquierda pese al tratamiento médico óptimo. Este claramente reduce la mortalidad y morbilidad y se recomienda en pacientes que requieran marcapasos en contexto de falla cardíaca con FEI reducida. Pasamos a lo que es el tratamiento de la FEBI ligeramente reducida, donde aquí tenemos que hacer una aclaración muy importante. Por un lado, tenemos el uso de la dapaglifosina y la empaglifosina, que son ISGLT2, los cuales no venían en la guía 2021 de la Sociedad Europea, pero se añadieron como fármacos que se van a usar con, un, con una clase 1 de recomendación para los pacientes con esta clasificación de FEBI. Entonces, estos siempre van a ir junto al uso de diuréticos siempre y cuando el paciente sea sintomático de congestión. Aquí es donde los vamos a usar. Por otro lado, tenemos los fármacos con una clase 2B, que tenemos los inhibidores de receptores de mineralocorticoides, los IECA, los ARNI, los ARA2 y los beta bloqueadores. Estos realmente el ARNI no se usa. Y ya en el uso de beta bloqueadores, de los inhibidores de receptores de mineralocorticoides y de casarados se usan en casos especiales como que
por ejemplo, en pacientes que tengan arritmias, como por ejemplo fibrilación auricular, o que tengan una hipertensión, la cual no se ha podido controlar con el tratamiento ya impuesto. En estos casos especiales es donde los vamos a usar, pero tengamos en cuenta que estos no se usan de forma rutinaria. Los que sí o sí siempre van a ir en ligeramente reducida es la dapaglifosina o empaglifosina malodiurético siempre y cuando el paciente esté sintomático. Y por último tenemos el tratamiento de la FEBI preservada, donde aquí va a ser muy sencillo. Tenemos el uso de diuréticos siempre y cuando el paciente esté sintomático, tenemos siempre el uso de un ISGLT2 y también tenemos que dar tratamiento a la etiología que nos provocó esta FEBI. Bueno, ahorita continuando con la falla cardíaca aguda. La falla cardíaca aguda es la aparición rápida y gradual de los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca lo suficientemente graves para que el paciente necesite una atención médica urgente que lo lleve al ingreso hospitalario no planificado o a la atención en el servicio de urgencias. Bueno. La epidemiología, tenemos que la insuficiencia cardíaca pues es la mayor causa de hospitalizaciones en personas mayores de 65 años y tiene una mortalidad hospitalaria que varía entre el 4 y el 10%. La mortalidad al año después de la alta puede llegar a ser del 25 al 30%, con unas tasas de muerte y reingresos mayores al 45%. Tiene dos presentaciones, la presentación de novo, que tienen un peor pronóstico por mayor mortalidad hospitalaria, y la descompensación aguda o una insuficiencia cardíaca crónica. Acá tenemos pues las principales causas que la guía nos los resume pues en el acrónimo CHAMPIT, que es síndrome coronario, una emergencia hipertensiva, eh, una arritmia, una causa mecánica como una valvulopatía de Novo, un tromboembolismo pulmonar, una infección o un taponamiento cardíaco, que son todas como causas que hay que entrar a investigar cuando llega un paciente con sintomatología de falla cardíaca aguda. Bueno, acá tenemos el algoritmo diagnóstico, que es lo que tenemos que hacer cuando por primera vez nos enfrentamos a un paciente con falla cardíaca. Entonces, lo primero que hay que hacer mínimo, hay que hacer un electrocardiograma, un ecocardiograma y una radiografía de tórax. Además de eso, pues tenemos que hacer los péptidos natriurétricos para poder clasificar y determinar si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca aguda confirmada. Entonces tenemos un BNP mayor de 100, un NT-proBNP mayor de 300. Esas dos nos confirman que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca. Importante que el NT-proBNP en los mayores de 50 a 75 años puede estar mayor de 900 para confirmarse, y tiene que estar mayor a 1800 en mayores de 75 años para confirmarse pues el diagnóstico. Ahora, otras pruebas diagnósticas que nos dice la guía que podemos hacer, estas se hacen pues dependiendo de la sospecha clínica que creamos que es la causa. O por ejemplo un electrocardiograma pues para ver arritmias y isquemia miocárdica, una radiografía de tórax para descartar una congestión, si el paciente la tiene, un ecocardiograma para buscar congestión y pues disfunción cardíaca, los péptidos natriurétricos, la troponina sérica también, creatinina sérica para ver si no hay una disfunción renal, electrolitos también es muy importante tomarlos de primera entrada porque pues el manejo con diuréticos necesitamos hacer un seguimiento de los electrolíticos, el TSH para descartar o hipotiroidismo, un dímero D para descartar una embolia pulmonar, una procalcitonina pues para descartar una neumonía, y lactato pues para descartar una hipoxia, y la oximetría de pulso y gases arteriales. Ahora, la clasificación de Stevenson pues es la clasificación clásica que se mencionan en guías antiguas, pero tenemos que las guías nuevas ya no se utilizan, pero tenemos que pues tiene todavía pues como una importancia digamos en el contexto colombiano para pues hacer el manejo rápido. Ahora, en la guía hablaban de los cuatro fenotipos. La falla cardíaca aguda descompensada, que es básicamente 50 al 70% de los casos. El mecanismo pues es por una disfunción ventricular izquierda, retención de sodio y agua a nivel renal. Y los síntomas como edema, acumulación de líquidos, pueden haber signos de hipoperfusión en algunos casos. Esta es de aparición gradual y básicamente
Estas son como la clasificación de Stevenson, como el equivalente a un paciente que es húmedo y caliente. Ahora, el edema pulmonar agudo, el mecanismo pues es un aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo, una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo también. Esta es de una instauración más rápida y tiene síntomas pues ya más de congestión pulmonar como disnea, ortopnea, insuficiencia respiratoria, taquipnea y mayor esfuerzo respiratorio. Este es básicamente el equivalente también a un paciente húmedo y caliente en el Stevenson. Y la falla cardíaca del ventrículo derecho, pues es debido a una disfunción del ventrículo derecho, hipertensión pulmonar. Tiene síntomas como congestión sistémica, hipoperfusión sistémica, inicio gradual o rápido y el tratamiento pues con diuréticos y inotrópicos. Por último, pues tenemos el shock cardiogénico, pues es una disfunción cardíaca severa. Estos pacientes van a tener extremidades frías, sudorosas, oliguria, confusión mental y tiene signos bioquímicos como alteración de la creatinina sérica, ácido metabólico o lactato sérico elevado. Y bueno, dependiendo pues del caso, pues sería el tratamiento. Continuemos. El manejo inicial, pues primero hay que descartar que el paciente no tenga el shock. Si el paciente pues está en shock, pues tratarlo. Si no, pues ahí ya hay que entrar a hacer pues como el descarte pues de las causas que aparecen en el algoritmo y pues tratarlas pues si se diagnostica alguna de esas y si no, pues hacer el tratamiento normal. La oxigenoterapia, esta está indicada en pacientes solamente que la necesiten, que tenga una saturación de oxígeno menor del 90%, una presión arterial de oxígeno menor del 60%, de 60 milímetros de mercurio, y la ventilación no invasiva con presión positiva también es indicado en pacientes con una tasa respiratoria mayor de 25 o saturación menor de 90, porque esto mejora el intercambio de los gases y ayuda a reducir pues, la tasa de intubación endotraqueal. Ahora, el tratamiento diurético, pues es como el tratamiento inicial que se hace en especial en pacientes que tengan síntomas de congestión, como disnea, hepatomegalia, ortopnea, edema bilateral, aumento de la presión venosa yugular, S3 o reflujo hepatoyugular. ¿Cómo se inicia? Se inicia primero pues con furosemida, pues diurético de asa. Si el paciente pues ya tenía una falla cardíaca crónica y lo estaba tomando, vamos a ponerle una o dos veces la dosis oral diaria que el paciente tomaba. Y si el paciente no tomaba, vamos a iniciar con furosemida a 20 a 40 miligramos intravenosa al día. Tenemos que los niveles pues se tienen que evaluar por medio de los niveles de urea, si está mayor a 50 a 70 mil equivalentes a las 2 horas y pues por la diuresis, que tiene que estar mayor a 100 a 150 para saber si el tratamiento diurético está funcionando. Entonces, si los niveles de sodio y la diuresis están bien, se repite la dosis cada 12 horas. Si no, tenemos que duplicar la dosis porque significa que el diurético no le está funcionando al paciente. Se repiten a las 2 a 6 horas pues, los niveles de sodio en orina y la diuresis. Y si pues ya está ya están los niveles que se espera, pues se continúa pues con el tratamiento diurético hasta la descongestión completa del paciente, o si no, se puede tener un tratamiento diurético combinado y pues hay que hacer un estricto control de la creatinina sérica y los electrolitos. Si al final no funciona, podríamos hacer lo que se llama pues un bloqueo de la nefrona, que es básicamente tener los tres diuréticos, el diurético de asa, más los diuréticos de tipo de tiazida o un antagonista de receptor de mineralocorticoides como la espironolactona. Bueno, el tratamiento con vasodilatadores intravenosos, estos como los nitratos y el nitroprusiato, estos lo que hacen es aliviar la poscarga del ventrículo izquierdo y disminuyen el retorno venoso, mejorando el gasto cardíaco. Estos se consideran en pacientes en especial que tengan diuréticos para combinarlo con diuréticos en pacientes que tengan una presión arterial sistólica mayor de 110, o sea, no pueden estar en shock porque pues empeorarían, y que tengan un edema pulmonar agudo que no esté mejorando con los diuréticos, que sea causado por un aumento de la poscarga y una redistribución del fluido a los pulmones. Ahora, por último, tenemos el tratamiento con inotrópicos y vasopresores. Los inotrópicos, estos se indican en pacientes que tengan una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio que afecte la perfusión de los órganos vitales. O sea, básicamente un paciente que está hipoperfundido.
Los inotrópicos lo que hacen es aumentar la fuerza de la contracción cardíaca, ah, pues es un tratamiento pues para el bajo gasto cardíaco y la hipotensión. Ahora, se prefiere el uso de levosimendan, inhibidores de la fosfodiesterasa 3 sobre la dobutamina. Y acá en esta tabla pues tenemos pues las dosis que le sirven. Los vasopresores, por otro lado, se consideran en pacientes que ya estén en shock cardiogénico para aumentar la presión arterial y pues mejorar la perfusión de los órganos. Y se consideran pues como utilizarlo en conjunto con los inotrópicos para disminuir el riesgo de disminución del gasto cardíaco. Y vasopresores pues podemos usar epinefrina o norepinefrina, preferiblemente. Bueno, por último, ¿qué hay de nuevo en la actualización de la guía 2023? Pues como lo dijo mi compañero, principalmente es el uso del SGLT2, que se recomienda ya en pacientes con una FEBI conservada o ligeramente reducida, pues para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte súbita. También recomendaban adicionar la acetazolamida al tratamiento diurético estándar, ya que disminuye la congestión. Hablando pues ya más como la enfermedad renal crónica y diabetes mellitus tipo 2 en pacientes que tuvieran falla cardíaca adicionada, también recomendaban con una recomendación clase 1A el uso de SGLT2, en especial el tratamiento con finerenona para reducir el riesgo de hospitalización. Y para el déficit de hierro, también había una recomendación clase 1A, pues de suplementar hierro intravenoso a los pacientes que estén sintomáticos, que tengan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida y déficit de hierro para aliviar los síntomas de insuficiencia cardíaca y mejorar la calidad de vida. Bueno, y ahora por último, vamos con lo que es el caso clínico. Es un paciente masculino de 58 años que acude a consulta de cardiología por un aumento de su disnea basal en los últimos días, clasificado como un IJA 3, junto a episodios de disnea paroxística nocturna, el cual no compete como octornea, edemas ni recorte de diuresis, no semiología infecciosa y una adecuada adherencia terapéutica. Como antecedentes, tenemos diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina y ciertas cardiopatías isquémicas. El paciente en 2003 tuvo un infarto agudo del miocardio con elevación del ST que afectó las paredes inferior y posterior del corazón. Se le colocó un stent metálico en la arteria coronaria derecha para revascularizar. Un año después, el paciente presentó un nuevo evento clínico con progresión de la enfermedad coronaria. Se le colocó un stent en la arteria circunfleja. En 2013 presentó otro infarto con elevación del ST, pero esta vez en la cara anterior del corazón. Como manejo tuvo una terapia intravenosa, probablemente haya sido trombolisis, y tuvo una angioplastia coronaria transluminal percutánea de rescate. También se le colocó un stent liberador de drogas en la arteria descendente anterior. En 2015 volvió a presentar síntomas por restenosis del stent previo de la arteria circunfleja, por lo cual se le colocó otro stent liberador de droga, que es el cual vemos en la figura 1. Y como consecuencia, el paciente se lo dejó como con el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Adicionalmente, tenemos lo que son los antecedentes farmacológicos. El paciente estaba con bisoprolol, sacubitril, valsartán, eplerenona, ivabradina, furosemida, asa de 100 miligramos, omeprazol, atorvastatina y metformina. Al examen físico, el examen físico estuvo aceptable en conceptos generales, una presión arterial de 120/74, 65 de frecuencia cardíaca, una saturación de 94. A la auscultación hubieron tonos rítmicos de buena frecuencia, sin soplos, pero con un murmullo vesicular con crepitantes bivasales. Adicionalmente, miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa. En los paraclínicos tenemos un hemograma, una bioquímica y una coagulación donde las cosas más relevantes que vemos es un NT-proBNP de 3401. También tenemos una ligera hiponatremia de 133 y tenemos una hemoglobina glicosilada del 8%. De acuerdo al caso leído, les trajimos dos preguntas. La primera,
¿Cuáles de los fármacos incluidos en el tratamiento del paciente han demostrado mejor supervivencia en los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida? 1, bisoprolol furosemida y bisoprolol. 2, bisoprolol, eplerenona, isacubutil valsartán. 3, bisoprolol, ibabradina, eplerenona, isacubutil valsartán. Y furosemida, bisoprolol y eplerenona como opción número 4. Les dejo un tiempito para que la piensen y para que tengan en cuenta lo ya hablado en la presentación. Como pregunta número 2 tenemos, si los controles glucémicos del paciente no fueran adecuados y tuviera que ver la posibilidad de añadir un segundo antibiótico oral, ¿cuál de estos añadiría? Opción 1, un IDPP4, opción 2, un ISGLT2, opción 3, una tiazolidinediona y opción 4, una sulfoniluria. Nuevamente, recuerden lo anteriormente hablado, sobre todo en el tratamiento de una fiebre reducida. Ya habiendo respondido en sus casas, les traemos las respuestas y la justificación. De la pregunta 1, la respuesta correcta era la opción número 3, bisoprolol, ibabradina, eplerenona y sacubitril valsartán. ¿Por qué? Porque en esta ocasión es cuando se mencionan 3 de los 4 fantásticos. Si nos devolvemos en las opciones, era la única opción que estaba más completa respecto a los 4 fantásticos. Espero que se hayan dado cuenta cuál es el que falta. ¿Por qué las otras opciones no? Bueno, hay que tener en cuenta que los diuréticos, como por ejemplo en la opción 1 y en la opción 4, como les dije, son para manejo sintomático, más no hacen parte de los 4 fantásticos. Y por otro lado, tenemos la respuesta número 2, que sería la opción correcta, añadir un ISGLT2. ¿Por qué? Porque es como vimos en la respuesta anterior, hacía falta uno de los 4 fantásticos. ¿Y cuál era? Era el ISGLT2. Y esto nos ayuda muchísimo, tanto en la falla cardíaca y en el paciente que tiene una diabetes mellitus tipo 2 que no está controlado con su fármaco de base, como en este ejemplo la metformina. ¿Por qué las otras opciones no? El IDPP4 no se ha demostrado reducir la mortalidad cardiovascular. Las tiazolinedionas están contraindicadas en la insuficiencia cardíaca porque aumentan la retención de líquidos, por ende agravan los síntomas, y las sulfonilurias tienen un riesgo grande de hipoglucemia. Espero que les haya gustado mucho esta presentación. Espero que les haya gustado mucho este caso que les trajimos, que les haya sido de mucha ayuda. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y muchas gracias. Esperen una pronta revisión. Que esté muy bien.